de tu amor y de tu paz inagotable, Señor. Gracias por llenarnos, Padre. Gracias por guiarnos, Padre. Gracias por permitirnos disfrutar de todas las cosas, Señor, que tienes para nosotros, Señor. Eres el Dios magnífico, eres el Dios precioso, quien escucha a tu pueblo, Señor, y conoce las cargas que llevamos, Padre. Y hay reposo en ti, hay reposo en tu amor, hay reposo en tu gracia infinita y en tu poder maravilloso, Padre. Exáltate, Dios mío, en medio de nosotros. Bendice a mi hermano, a mi hermana, a los que se unen a través de estos medios, a través de la emisora, Señor, les bendecimos. Invocamos tu nombre sobre ellos, Padre. Que sean alentados con tu poder, en unidad, en un solo corazón, en una sola fe, en una sola esperanza que eres tú, Señor. Revélate a la vida de tu pueblo, de tus hijos, de los jóvenes, Señor. Yo quiero pedirte especialmente por ellos, Padre, que encuentren en ti ese manantial de vida que eres, Padre. O como lo prometiste, Señor, que por su interior corran esos ríos de agua viva que salten para vida eterna, Padre. Muchas gracias por ser nuestro Dios, por alentarnos, por dirigirnos, por estar siempre pendiente de nosotros, Señor, aunque muchas veces no lo hemos sentido así, Padre. Pero hoy, Señor, al iniciar esta semana reunidos todos, Padre, podamos glorificarte a ti y caminar cada día, Señor, guiados por ti, guardados por ti, pero sobre todo llevando nuestro corazón, Señor, delante de ti. Bendigo a cada familia, Padre, los que estamos aquí reunidos, los que están unidos, Padre. Que tu presencia, Señor, sea en cada corazón, Padre. Que nos des entendimiento, sabiduría en medio de todas las cosas, Padre. Que guíe nuestros pasos, nuestro corazón, porque en ti esperamos. Eres nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestro socorro, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo, te exalto a ti, mi Dios, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, pueden tomar sus lugares. Qué hermoso es estar esta mañana congregados en el nombre del Señor, bendecir el nombre del Señor y sobre todo tener presente que tenemos un Dios maravilloso, amén, que nos cuida, que nos alienta, que nos vivifica y pues que podemos seguir adelante en medio de todas las cosas que Dios nos ha preparado y nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso me parece maravilloso. También decirles que pues ya la hermana Raquel está mucho mejor, está en la casa. Así, pues todavía le falta tener más movilidad en las piernas, pero definitivamente Dios es poderoso para hacer todas las cosas, ¿no? Les pido oración de todas maneras, que sigamos orando por ella. Estuvimos el jueves, creo que con mi esposa en la casa, orando por ellos y animándole y pues también mi esposa explicándole cómo debe tratar también el tema del azúcar, que es lo que le está afectando tanto, y la tensión arterial, ¿no? Y pues uno sabe que para el problema de la diabetes, la clave está en yo le decía, no, mucho no, tener la paz. Yo creo que el remedio número uno para enfermedades como estas es la presencia del Espíritu Santo. No se afane, no se preocupe, no tenga dificultades, deje que Dios llene su corazón. Ahí sí, como dijo alguien, no se enoje, ¿sí? Mantenga la paz. Eso es parte, no se preocupe. Tampoco se va a poner tan contento, porque hemos conocido que también cuando se ponen demasiado alegres se dispara. Definitivamente, y con mi esposa hemos experimentado que ya ha tenido ha venido por años trayendo esto, es que la presencia del Espíritu Santo es la que da el equilibrio al cuerpo, al alma, y que podemos descansar y reposar en esa presencia maravillosa del Señor. Amén. Estamos orando por ella y está muy agradecida, quiere ver a los hermanos, pero creo que no es el momento, todavía no puede. Yo le digo, hermana, compre un botoncito, camine con un botoncito. Y a veces nos toca no ayudarnos con... Llegan los años que lo necesitamos y pues eso no nos quita nada. Pero ahí estamos, amén, y yo le doy gracias al Señor. Bendecimos a todas las iglesias, también estamos pendientes. Recordarles también de los devocionales, seguimos todos los días a las 6:30. Los devocionales, más adelante voy a empezar una serie, a ver si cuando empezamos el tiempo de pandemia empezamos con 40 días
no sé si se acuerdan, en la presencia del Señor. Que aunque cada uno estaba en su casa y empezamos a hacer los primeros devocionales, que creo que eso únicamente se pasó por WhatsApp, en lo que grabamos aquí nos reuníamos los tres, con mi hijo, con mi esposa, y eso lo compartíamos a través de WhatsApp. Y bueno, ha sido larga la experiencia y más adelante tendremos muchas cosas para contar de lo que ha pasado. Y nos hemos dado cuenta que todas las cosas ayudan para bien. Amén. Seguir adelante, gracias por sus oraciones, gracias por su respaldo. En pocos días tengo que ir a Bolivia, tenemos un congreso allá. Le pido oración por el congreso de jóvenes que va a haber en Bolivia, de Generación Sana. Estamos orando por eso. Lástima que los pasajes a Bolivia son tan costosos, bastante costosos. Pero bueno, tenemos un Dios que justamente hoy quiero hablar de eso, ¿no? La fe. La fe. Yo creo que Dios mira primero el corazón de nosotros y mira la disposición que nosotros tenemos para hacer todas las cosas. Amén. A veces, hace muchos años, el Señor nos dijo, a través de una palabra que no recuerdo por medio de quién, bueno, por un siervo del Señor, para no mencionar personas, que sacaran la visa, ¿sí? El pasaporte, creo que fue el pasaporte en ese tiempo. Y vaya que sí que se presentan oportunidades a veces de un momento a otro de ir. ¿Sí? A veces uno dice, pero ¿de dónde plata? No es el dinero, es la disposición de corazón. Yo nunca pensé ir a ninguna nación y escasamente pensé que salía de mi pueblo a Bogotá y suficiente. Que en ese tiempo hasta nos molestaban aquí en Bogotá porque decía, uy, usted todavía huele a musgo. Era como una manera despectiva que nos decíamos. Pero cuando estamos en el Señor, nos lleva a lugares donde nosotros jamás nos imaginamos. Yo siempre soy un firme creyente que el límite lo ponemos nosotros. Y la palabra dice, conforme a tu fe, así será hecho. Si nos ponemos a mirar que no sé qué, que si será Dios, que si no será Dios, pero que mi familia no tiene recursos, pero de a dónde si escasamente tenemos para el diario, creo que no has entendido quién es Dios. Amén. Pero cuando entendemos quién es Dios, que Él nos ha comprado por precio y puede hacer de nosotros, con nosotros lo que nosotros le permitamos, creo que traspasamos por fronteras y lo que jamás nos hemos imaginado, Él lo hará con nosotros. Amén. Y nos unirá con personas que jamás hemos conocido. Nos llevará a lugares y yo les digo a los jóvenes, prepárense lo mejor que puedan. En la parte secular, estudien lo más que puedan de acuerdo a las posibilidades. Igual créanle a Dios, sean pila porque tienen la pila del Señor Jesucristo para alcanzar todas las cosas. ¿Sí? No nos falta nada y eso dice la Biblia, que no nos falta absolutamente nada. Y vuelvo y repito, ¿no? Los límites los ponemos nosotros. Si tú le crees a Dios, Dios te llevará a lugares que jamás has pensado. Te proveerá todas las cosas que necesite, ¿sí? De acuerdo a los proyectos que Él tiene. Pero tenemos que abrir el corazón al Señor y decirle, Señor, yo creo que estoy en tus manos y que tú puedes hacer conmigo lo que bien tiene para hacer. Porque como dice Romanos 12:2, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y solamente así vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Es buena, que es agradable y es que es perfecta. Así es de que lo que Dios te encomienda nunca te va a llevar a mal, te va a llevar en victoria y a cosas que jamás has pensado. Y esa es la confianza que tenemos en un Dios maravilloso. Creo que hemos desperdiciado la presencia de Dios en nuestras vidas. Pienso que la hemos desperdiciado. No hemos sacado al máximo la presencia de Dios en nuestras vidas. Y algunas veces, perdónenme la comparación que voy a hacer, pero a veces me da la impresión de que vamos con lo mínimo. Si pudiéramos tomar una mujer sirofenicia que vino a Jesús y le dice que orara por su hijo y el Señor le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos, le dice él, ¿no? Y ella le dijo, no, pero es que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y el Señor se maravilló de la fe de esta mujer. Inclusive le decía, no, es que no es el tiempo para ustedes. Pero a través de ese texto, y un día esto lo vamos a estudiar, aún
en el poder de Dios podemos cambiar hasta los tiempos. Los tiempos. Mudar los tiempos. Para nosotros, no va a ser de todo el mundo. Para tú, mi hermano, para ti, mi hermana, para que sigas adelante en medio de todas las cosas y veas la mano de Dios poderosa ayudándote. Definitivamente los límites los tenemos nosotros, sino que nos tenemos que dimensionar a situaciones mayores. ¿Sí? No es suficiente. A veces mi oración, a veces no lo digo en público para no molestar a alguna persona, pero mi oración muchas veces es, Señor, incomoda a tu pueblo, Señor, incomódalo, ¿sí? Porque nos gusta la tranquilidad. Andar entre algodones, digo a veces, ¿no? Que nada nos pase. Sí, pero a veces cuando comienzan como y hay una figura en la Biblia también, que es parte de la introducción que quiero hacer, las águilas. Cuando es bien interesante cómo crían los polluelos, ¿no? Preparan el nido, un nido bien grande, lo acomodan de tal manera que para cuando el polluelo nazca sea como entre algodones, bien suavecito, pero a medida que el polluelo va creciendo, le va quitando la comodidad, le saca las lanitas, le saca todo lo suavecito, se lo va sacando, de tal manera que a lo último el nido casi queda con espinas. Y eso le obliga al polluelo a salir, porque si no va a querer que la mamá águila, todo el tiempo lo mantenga. Y viene el proceso de enseñanza. Y me gusta ver muchos videos, muchas enseñanzas que traen cómo les enseña el águila a volar a los polluelos. Se lo echa encima, se lo carga en la mitad, de un momento lo suelta y cuando va cayendo vuelve y se mete por debajo. Y yo veo estos animales tan entendidos, cómo enseñan a sus polluelos, cómo Dios también a través del proceso nos enseña a caminar. Al principio, y es bien interesante que cuando una persona recién se convierte, es como si Dios la consintiera. Le da de todo. Ora y enseguida está la respuesta. ¿Sí? Eso es el tiempo de Dios cautivarnos. Nos cautiva. Y uno a veces lleva años orando y pidiéndole por algo al Señor y como que el Señor no nos dice nada y ¿qué pasa, Señor? Y viene otro, ora por lo mismo que estamos pidiendo y se lo da el Señor. Señor, ¿y qué es lo que me pasa a mí, no? Espere, es que estoy cautivándolo. Pero espere que él va a pasar un proceso igual. Ella va a pasar un proceso igual. Y enseñándonos a caminar. Igual lo comparo con un niño cuando empieza a dar sus primeros pasos. Empieza el tiempo del gateo, ¿sí? Gateando, se inquietos, luego comienzan a caminar, y en ese caminar, vaya que sí que se dan golpes. Y a veces el inconveniente entre esposos, usted no me cuidó al niño, usted lo dejó caer, usted no sé qué. Pero es que esos golpes los van a hacer fuertes, ¿sí? Es parte del proceso. Igual no los vamos a golpear, ¿no? Ellos solitos en su proceso van aprendiendo, y como cristianos nos pasa exactamente igual. Es parte de la disciplina de Dios que nos enseña a caminar. Empezamos nuestra vida cristiana, primero nos enseñan a hacer unas oraciones bien básicas. Entre ellas el Padre Nuestro, que es tan conocido, la oración modelo. Bien básicas. Luego vamos buscando el respaldo de alguien que nos ayude en la oración en los tiempos que necesitamos. Y necesitamos gente que nos acompañe en oración. Bueno, eso siempre lo vamos a necesitar. Pero también es importante que en medio de todo el proceso que nosotros tenemos el poder ser dirigidos por Dios y luego, hasta que llegamos a la etapa donde tenemos la plena seguridad que nos acercamos a Dios y que nos va a escuchar, y ya no solamente vamos a buscar gente que nos apoye en oración, sino que nosotros mismos llegamos al nivel de ser apoyo de oración a muchas personas. Esa es parte del crecimiento. Eso es como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, ¿sí? Ya, igual no nos llenamos de orgullo porque Dios nos escucha, no, al contrario, una persona que conoce a Dios realmente, en lugar de volverse orgullosa, se vuelve más humilde, ¿sí? El liderazgo en el cristianismo no es hacia arriba, es hacia abajo. Más humildad, más servicio, más disposición, más muerte al yo. A decir, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, sacrifico todas las cosas, Señor, le pongo en tus manos. Y entiendo que lo que tú me has dado, Señor, tú me lo diste para que obres en mi vida, obres en mi corazón.
Y es parte de lo que he venido también compartiendo en los devocionales de hace casi 2 meses, creo que vamos a completar, aprendiendo a caminar con Dios. Y digo, ¿por qué no nos enseñaron muchas de estas cosas desde un principio? O tal vez sí nos la habían enseñado, solamente que no lo hemos puesto en práctica. Y creo que uno de los problemas que tenemos como cristianos es no poner en práctica lo que Dios nos enseña. Entonces cambiamos una percepción de Dios por un Dios milagrero. ¿Sí? Un Dios milagrero. Que lo necesito, o mejor, un Dios bombero. Que venga y me apague los incendios en los cuales me meto y cuando se apague el incendio, te espero en el próximo incendio, en el próximo problema. Creo que no hemos entendido quién es Dios, ni el privilegio que tenemos por ser hijos de Dios, ¿no? Eso sí que nos lleva tiempo. Y en medio de los problemas y de las dificultades sí que pasamos por esos momentos complicados que tenemos que decirle, Señor, necesito que nos ayude, que nos ayude a entender lo que somos en ti. Que no es un Dios que quizás en el entendimiento que nos dan las diferentes corrientes humanistas, que es un Dios que muchas veces dice, no, pero... Y ponen en duda, y oro mucho por los jóvenes, porque a medida que van entrando a niveles superiores de estudio secular, les van enseñando tantas teorías, tantas cosas, que a la final ni siquiera los que los sacaron esas ideas están convencidos de lo que decían. Que terminan la vida simplemente arruinados, haciéndole mal a la gente y desviando de todas las cosas. Anoche estábamos con mi esposa mirando un documental cristiano y una frase que me quedó sonando y oraba mucho hasta esta madrugada sobre esa frase. Y alguien le hace, uno de los que representa a ese personaje, le hizo un cuestionamiento a otra persona que estaba ahí. Y le dice, ¿qué tal que tú tengas toda una vida, en una vida normal, cristiano normal, nominal le dicen en algunas partes, nominal. Nominal es que de vez en cuando ora a Dios, de vez en cuando lee la palabra, de vez en cuando tiene los encuentros con Dios. Y que se llegue la sorpresa que el día que mueras, Dios nunca estuvo presente en su vida. ¿Sabe qué me hizo reflexionar? Bueno, era una película, era un documental que estábamos viendo, pero quedé reflexionando en eso. ¿Qué nos da seguridad? Nos da seguridad de que cuando venimos al Señor nuestra vida es tocada, es transformada. Eso no quiere decir que no vamos a tener tiempos de duda. Hay tiempos difíciles. Esta semana fue bien complicada, fue difícil al menos en mi parte. Y les digo, Señor, yo no sé qué voy a hacer aquí, Señor. Y la presión, y nos estaban llegando algunos comunicados de la Diana inclusive, casi como amenazas. Si ustedes no hacen eso, todos los que estamos ahí con la hermana Emma compartíamos algunas cosas, eso llena de presión. O sea, no depende de uno. Cuando uno puede hacer las cosas, pues simplemente la gestión y se acabó. Pero depender de otros, y le decimos a alguien que nos ayudara a sacar eso, y con toda la paciencia del mundo. Y yo tengo paciencia, pero mi paciencia tiene un límite. Y a veces tengo que trabajar la paciencia porque como que se me sale. Y yo sé que la parte de la vida cristiana es la paciencia. Y casi me volví, casi estaba presionando mucho a la persona que nos estaba sacando eso. Él al último se reía y decía, tranquilo, pastor, yo sé que hay momentos difíciles. Y eso nace muchas veces también. Y no quiero justificar las acciones, pero nace cuando también uno es responsable. ¿Sí? Cuando usted es responsable, no deja las cosas para última hora. Y eso a mí no lo puedo soportar. Me gusta con tiempo hacer las cosas, porque es parte de lo que tuve que trabajar en mi vida. Y alguna vez le dije, Señor, nunca voy a dejar para última hora, estilo hora colombiana, que a última hora nos acordamos de algunas cosas que tenemos que hacer porque no está bien, no está bien el poder hacer las cosas. Así es de que es importante. Y hay procesos en la vida que nosotros no vamos a comprender necesariamente. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de fe que tenemos cada uno de nosotros? En cada uno la fe es diferente, de acuerdo al conocimiento que tenga Dios, pero también a veces nace también de los propósitos que tiene para con unos. Cuando estamos estudiando la fe, según la definición bíblica, bueno, una de las mejores definiciones está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de que voy a tener lo que no se ve.
Amén. Ese es la fe. Tanto que ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es el primer paso. Y que si hay un Dios, es galardonador de todos los que le buscan. Hay un galardón. ¿Qué es un galardón? Hay un premio, hay una manifestación. Hay hey, aquí estoy, al menos eso. Algo hace Dios. Pero que hay un Dios, pero que también nos escucha, que es galardonado de los que le buscan. Y que comienza a ser un proceso en nuestra vida, llevándonos a niveles mayores, y ahí comienza Hebreos 11 a manifestar grandes hombres y mujeres que supieron confiar en Dios y esperar en Dios, y aunque no entendían, y eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos lo que Dios quiere hacer. Quiero un pasaje, ahora sí, que es bien conocido también, Juan capítulo 11. A veces un cristiano que ha estado bastante tiempo en la iglesia, cuando habla de Juan capítulo 11 ya sabe de qué habla. Habla de un hogar que lo integraban 3 personas, Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro. Y día hacíamos un comentario con mi esposa de Lázaro, y Lázaro nunca dijo nada. Nunca dice la Biblia, y Lázaro dijo, busquen la Biblia, verá que no encuentran ninguna palabra que dijo Lázaro. Lázaro es el tipo de persona que solamente es como si se sometiera a Dios, para que hiciera lo que él quisiera. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Es más, muchas veces en ese estilo de vida, ni siquiera Dios le dice qué es lo que va a hacer. Y el pasaje es bien conocido, voy a leer los primeros 4 versículos. Los primeros 5 versículos. Dice, estaba entonces enfermo uno que se llamaba Lázaro. Estoy leyendo Juan capítulo 11, versículo 1. De Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la ungió con los pies con sus cabellos. Enviaron pues, versículo 3, las hermanas para decir a Jesús, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, ¿qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para el Hijo de Dios, sea glorificado en ella. Y reitera el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este lugar en Betania era donde Jesús siempre que pasaba se quedaba. Era como, voy a llamarle, si no volviéramos 2 o 3 años atrás, era la iglesia en casa, en Betania. Ahí se reunía, siempre Jesús se reunía. Y hace un comentario bien interesante que dice que María era la que había ungido los pies de Jesús y los había enjugado con sus cabellos. María siempre se presenta como una adoradora. Marta siempre se presenta, y en Lucas capítulo 9 también menciona también qué era lo que ellas hacían. Siempre está ocupada. Y Lázaro, pues ni dice la Biblia que se hacía. ¿Sí? Estaba ahí. Pero comienzan a ocurrir cosas que en la fe de un cristiano común y corriente no lo puede entender. Yo siempre me pregunto en palabras como dice el Señor Jesucristo en el versículo 4, dice la Biblia en el versículo 4 la expresión de él, oyéndolo Jesús, que su amigo, que el hombre que amaba, las mujeres que amaban, esa familia especial que tenía él, le mandan una razón. Al que amas está enfermo, dice el versículo 3. Y Jesús, la respuesta es bien interesante, que yo no sé si en este tiempo Él dice la misma cuando le llevamos una petición al Señor. Todos los días, de lunes a viernes al menos, cuando estamos haciendo la oración, me imagino subiendo como lo fragante en nuestras oraciones, porque es lo que dice la palabra, llegando al cielo y Dios escuchándonos y dando respuesta enseguida, ¿no?
Sí, hijo, pronto voy a responder. Sí, hija, pronto voy a hacer aquello. No te preocupes que lo que está pasando, pronto va a suceder algo y te voy a sacar de esa dificultad. Y comienza como a dar respuestas que, lástima que nuestros oídos espirituales no tuvieron una conexión directa con Dios para escuchar esa respuesta, no solo viendo el cumplimiento de ella, sino el momento en que Dios la va a cumplir. Oramos con la seguridad de que Dios nos escucha. Oramos con la seguridad de que en Dios está la respuesta. Pero al tardar la respuesta ese es donde nos complicamos la vida. Y si escucháramos la respuesta de Dios primero en palabras y después en acciones, no sé si muchos se desanimarían. Viene, voy a decir, perdón, voy a tomar el nombre de hermana Telvina. Dice, pastor, estoy pasando por un problema muy difícil, necesito que Dios me saque de esa situación. Llevamos esa petición al Señor y viene una respuesta de parte de Dios que diga, sí, hija, yo escuché y me he visto tu afán, tu cansancio, tu fatiga. En 3 años te voy a dar respuesta. Y nosotros queríamos ya. ¿Y 3 años, Señor? Sí, 3 años. Y mientras tanto, ¿qué? Alguien dijo un pastor, aguante, mijo. No. Yo creo que ese proceso, dije 3 años, pudo haber sido 25, como en el caso de Abraham. ¿Sí? ¿Qué hacer en ese tiempo? Bueno, uno, lo que nos lleva de aliento, lo que nos llena de paz, de seguridad, es que hay una respuesta de parte de Dios. Y ese te voy a responder en tanto tiempo. En tanto tiempo, nos tiene que llenar aliento y usted puede mirar, y hay una figura que a veces los motivadores de liderazgo a veces muestran, ¿no? Muestran un vaso, aquí tengo un vaso, y esta es una buena ilustración, ¿no? A veces algunos dicen, el vaso no está lleno, entonces mires la parte vacía y no lo lleno que está. Depende como mire y esa es la parte como funciona la fe. ¿Qué mira? ¿Lo que falta o lo que ya tiene? Quizás un joven de los que están estudiando terminan el bachillerato, están terminando el bachillerato y le dicen, bueno, todavía te faltan 6 años más otras carreras que tienen que hacer. ¿Tanto tiempo? 4 años, 5 años, algunos 10 años. ¿Tanto tiempo todavía? Sí, y no vaya a hacer un crédito en ICT porque eso te va a ir hasta que los pague para los 40 años, 50 años y cuando termine de pagarlo ya gastó su vida pagando una deuda y nunca disfrutó de la carrera. Cuando miramos más las dificultades que lo que tenemos, creo que empezamos a tener problemas. Yo no sé si Marta y María, creo que ellos no escucharon lo que Jesús dijo, lo escucharon sus discípulos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y reitera, ¿no? Y como que deja claro, no es que Jesús no los amara, sí los ama. Tal vez la preocupación que diríamos nosotros, bueno, y si nos ama tanto, entonces ¿por qué se demora? ¿Qué es el confrontar que a veces nosotros tenemos que la duda nos hace tambalear? Y es lo que el enemigo se aprovecha. Salmo 42, que me gusta mucho meditar en ese salmo, él dice que, y es el pueblo cuando está siendo llevado cautivo, cada vez están más lejos donde Dios se manifestaba. Es el contexto del salmo, los hijos de Coré, que eran los salmistas, los que hacían la fiesta para el pueblo, los que reunían, se van alejando poco a poco más y más. Y hay una expresión que dice en los primeros versículos del Salmo 42, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mientras muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo no sé si hay gente que usted le ha dicho, generalmente lo hace la familia. Y luego usted no ha puesto su confianza en Dios porque está pasando por esa situación. ¿Qué tal si nosotros le respondiéramos como está diciendo Jesús? Mire, esto que estoy pasando es muy difícil, sí, es complicado, pero yo sé que va a ser para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en mi vida. Para que muchos vean el favor de Dios en mi vida. Cuando las cosas se vuelven normales, pierden efectividad, pierden emoción, le digo yo. Normales.
Hay un libro que escribió el pastor Eduardo Cañas hace muchos años. Ese libro llama Cuando la sal pierde su sabor. Es un libro bien interesante. Creo que casi ya no se consigue en las librerías. Pero es bien interesante porque es cuando el cristiano va perdiendo esa sensatez de conocer a Dios tal cual es. Y se va mezclando tanto con las cosas del mundo que a lo último ni siquiera se ve que si es un cristiano, una cristiana o no. El cristiano tiene que identificar de que sí, obvio, cualquier situación que pase en nuestra vida nos causa algo en el corazón, dificultades. Obvio, esto es carne. Acá hay un corazón, hay un alma que se duele, obvio. Eso no lo va a quitar Dios, porque perdería la esencia de lo que somos. Pero la fe nos lleva a enfrentar esos problemas de una manera diferente. ¿Qué es lo que está haciendo justamente aquí en este pasaje de Juan 11? Gracias a Dios, digo yo, y Dios es muy sabio. Marta y María a lo mejor no escucharon estas palabras. No, mire, esta enfermedad no es para muerte. Y los amaba. Dice el versículo 6 de Juan 11, dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego da una expresión y dice, luego, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, versículo 8, Rabí, esto es maestro, ahora procuran matarte los judíos, apedrearte, y otra vez vas allá. Y escuche la respuesta de Jesús. Y esto me hace entender, y espero que el Espíritu de Dios te haga comprender esto, que todo tiene su momento de la manifestación de Dios en lo que le pedimos. Y respondió Jesús, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué es lo que pudiéramos traducir de estos textos? Jesús sabía y conocía el tiempo de Dios. En otra ocasión le dice a los discípulos, le dicen las mismas palabras, ¿para qué vas a Jerusalén? ¿No ve que quieren matarte? Y él les expresa, él casi le da la misma expresión. Si el Padre determina una cosa, ¿quién la va a cambiar? Si Él quiere que vaya a Jerusalén, en otras palabras, creo que Pablo le pasa lo mismo, que le dice no vaya a Roma, y él dice no, tengo que ir a Roma. Y ahí fue donde escribió el libro de Romanos, parte de la mejor explicación de la doctrina cristiana. Y muchas veces parece que hiciéramos locuras. Y un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer o un hombre que ha confiado en Dios, Dios le manda a hacer cosas que son locura para el mundo. Locura para el mundo. Por ejemplo, una locura que le hizo hacer el pueblo de Israel. Vaya a darle 7 vueltas a Jericó. Pero todos en silencio. Nadie hable. Yo creo que los de Jericó decían, oiga, qué locos. Un día esto Dios te va a decir, bueno, vaya a darle 7 vueltas a tu cuadra. A veces nosotros hacemos cosas porque vimos que otros hicieron, mas no por indicaciones de Dios, y creo que es donde muchas veces fallamos. Señor, así como derribaste los muros de Jerusalén, yo le voy a dar 7 vueltas para que se caiga todo esto. ¿Te dijo Dios que hiciera eso? Si lo dijo, hágalo. Si no, o un día vaya por allá a un lago, yo no sé, a Piscilago, que creo que es el más cercano aquí a Bogotá. Diga, Señor, yo voy a hacer como hizo Pedro, voy a caminar sobre las aguas. Se monten esos botecitos que alquilan allá, te bajas del bote y vas a tratar de caminar a ver qué te pasa. Bueno, si el Señor te lo dijo, no te vas a hundir. Pero si Él no te dijo nada, seguro que van a tener que ayudarte a sacar, y menos si no sabes nadar. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces la fe simplemente no va conectada con la voz de Dios, con lo que Dios quiere decirnos a nosotros, y ahí es donde tenemos problemas. Ahí es donde tenemos problemas. Yo pudiera decir, uno de mis textos favoritos es lo que dice el Salmo 1:3. Ese versículo para mí es favorito y lo reclamo constantemente. Hace rato no lo menciono en los devocionales. Porque dice, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera.
Y yo tengo mucho cuidado, y tal vez no he explicado, no he dicho nunca esto, yo quiero decir lo que pasa en mi corazón. Tener mucho cuidado con la última parte de ese versículo, donde dice todo lo que hago prospera. Y a veces cuando estoy haciendo trabajo reclamo, Señor, tú dices en tu palabra, y en el Salmo 1:3, Señor, en la parte final, que todo lo que hago prospera, Señor. Y he trabajado, he hecho algunas cosas y las hago rápido. Y no sé cómo las hago tan rápido. No es por mi habilidad, es la promesa de Dios. Pero también tengo en cuenta de que si hago lo malo, puede ser prosperado. Y el diablo coge ventaja. Pero tampoco puedo pasarme por encima de los mandatos de Dios y solamente saltarme del versículo 1 del Salmo 3 al del versículo del Salmo 1, versículo 1 al versículo 3 y no tener en cuenta lo que dice 1 del 2. Porque la clave para yo alcanzar o llegar al nivel de fe de que todo lo que hago prospera está en lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y luego sí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces cada vez que tú vayas a pedir la bendición sobre algo, hágase un autoexamen, no se salte, porque es la especialista del cristiano. Yo no sé quién nos enseñó a hacer eso. Alguien nos enseñó a reclamar solo las promesas, ¿no? A filtrar. En construcción hay una malla que se coloca para zarandear la arena, para sacar la piedra o lo más grueso de la arena y se zarandea. Y se saca parte de lo más grueso y se saca la arena que es más delgadita, la piedrita más finita, que es con la que se revoca, con la que se pañeta, pero tiene que pasar por la zaranda. ¿Por qué no pasamos nuestra vida un día de estos justamente por esa malla de la palabra de Dios? ¿Tengo derecho yo a reclamar lo que dice el Salmo 1:3? Tengo derecho a decirle a Jesús, como le dice más adelante Marta en el versículo 21, porque resulta que él dice, esta enfermedad no es para muerte, dice Jesús, pero Lázaro se muere. Se muere. ¿Cómo así? Jesús me dice una cosa y me pasa otra. Y tal vez en esos instantes necesitamos que el Espíritu de Dios o que alguien se acerque. Es que tú no estás entendiendo lo que Dios está preparando a través de esta situación. He visto hogares que se han separado, parejas que se han separado, pero que con el correr del tiempo se dieron cuenta que cometieron una equivocación, se perdonaron, se restauraron y el tiempo después llega a ser mejor que antes de separarse. Y uno dice, ¿tienen que pasar por ese proceso? Quedan heridas, obvio. Pero si está Dios sanando, restaurando, uno se da cuenta que ha cometido locuras, que ha salido quemado y que hay cosas que no la puede permitir en el corazón y necesita la ayuda de Dios para salir adelante. ¿Quién conoce esos tiempos? Uno quisiera que esas cosas nunca sucedieran en nuestra vida. Pero uno no quisiera que Lázaro hubiera muerto, hubo un dolor en la familia. Más adelante en el versículo 21, cuando Jesús llega, ya dice el versículo 17 de Juan 11, dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Quítale el tiempo del velorio. 4 días de muerto. En el sepulcro, dice ahí. Y dice, y Betania hace una aclaración de la distancia, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, no es muy lejos. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a su hermano. Ahora, para entender todas estas cosas, a veces hay que mirarlo desde un panorama mucho más alto. En algunas enseñanzas que damos en la capacitación, le decimos aprender a tener una visión panorámica. En los carros, el vidrio de adelante
del conductor se llama panorámico. ¿Por qué se llama panorámico? Porque le permite ver todo el frente. No es cerrado, como andan los caballitos que van con esas zorras que le ponen dos cosas aquí al lado, para que ellos no miren, no tengan una visión panorámica, porque si no, no van a poder caminar tranquilos, sino que se abre una visión más amplia. Lo que Dios estaba esperando a través de este milagro no era solamente para que esa familia recibiera la bendición de Dios, sino que parte de la clave de lo que está diciendo este pasaje y el propósito de que Lázaro se muriera, llegara o pasara a esta familia por este momento de dificultad, justamente está en la gente, muchos judíos. Era una gran oportunidad para que la gente viera el poder de Dios. Mire, yo no sé y espero que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría, pero muchas de las cosas que pasamos, que a veces la familia se tiene que acercar a nosotros, darnos una palabra de ánimo, pero después de que ve la salvación que Dios da por esa situación que vivimos, va a haber testimonio no solamente para usted. Hay cosas que Dios nos responde que solamente usted se da cuenta. Hay de muchas enfermedades que yo he tenido, momentos difíciles, que alguna de ellas ni siquiera mi esposa se ha dado cuenta. Pero hay otras que, por ejemplo, cuando estoy bien engripado, hace unos 15 días, 3 semanas estaba que no podía hablar. No sé cómo hablaba los sábados o los domingos o en la enseñanza, pero se sentía la voz, qué cosa que no puede uno, como tapar, ¿no? Como decir, no tengo nada. Pero hay otras cosas que Dios, que se dan cuenta la gente que está a nuestro alrededor. Yo le decía a la hermana Raquel, no importa que ande con un bastoncito, no importa. Le decía, ay no pastor, pero es con bastón. Si lo necesita, ¿qué? ¿Qué? Hay que hacerlo. Es más, creo que le va a servir para que espanten los perritos por ahí que vengan a usted a morderle por ahí. ¿Sí? Todas las cosas ayudan para bien. Era necesario que pasara esta familia que le pertenecía al Señor, y le voy a decirlo de esta manera, porque muchos judíos habían ido a casa e iban a ver lo que Jesús quería hacer en esta casa. Pero cuando no entendemos, y parte cuando no aprendemos a depositar nuestra mirada en Dios en lugar de los problemas, es lo que sucede, porque dice versículo 20, entonces Marta, la primera, oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21, Marta dijo a Jesús, creo que este es el reclamo que mucha gente le hace a Dios. Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Más ahora, dice el versículo 22, ahora sé que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Jesús le da una palabra de ánimo, porque necesita levantar la fe de Marta. Tu hermano resucitará. Muchas veces nuestra fe está condicionada a ciertas cosas. En el caso de Marta estaba condicionada a la presencia de Jesús. La pregunta que quisiera hacerte, mi hermano, mi hermana, ¿a qué condicionas tu fe? Voy a decir en el caso de una pareja, ay, si mi esposo estuviera a mi lado las cosas serían más fáciles. Condicionó el salir de esa situación a la presencia de alguien. Cuando, si era necesario, iba a estar, y si no, ¿le impedirá el orar a Dios? ¿Que esté o no esté? No. Porque de todas maneras Dios muestra su favor. A lo mejor la carga sería más difícil si estuviera él o ella. Nunca alcanzaremos a entender. No quisiera repetir esas situaciones. Más bien como lo hemos vivido, podemos decir, Dios nos ha sacado, haya gente o no haya gente. Esté conmigo los que se comprometieron a seguir adelante conmigo o no estén. Y poder decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y no quiero saber cómo fueran las cosas si esa persona que no está conmigo hubiera estado. Amén. Porque a lo mejor no hubiéramos adquirido la experiencia que al día de hoy y que muchas personas quizás han visto lo valiente que ha sido para no dejarte caer, para levantarse, para apoyarse y sobre todo para conocer a Dios.
Algunas veces yo le llamo yugos. Yugos. Dios nos coloca yugos para que nosotros caminemos de acuerdo a como Él quiere que caminemos. Porque cuando ese yugo no está, cuando ese yugo lo voy a relacionar con esa dificultad, con ese problema, cuando no está, simplemente nos relajamos y nos olvidamos de quien nos sostiene. Es interesante, Cantar de los Cantares, no, perdón, Lamentaciones lo dice muy claramente el rey Jeremías. El profeta Jeremías lo dice muy claramente. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué es? Las limitaciones. ¿Se imagina un joven sin experiencia, teniendo mucho dinero y sin Dios en el corazón? Se volverían locos. Si difícilmente a veces logran tener en el corazón al Señor. Hay una ocasión, me acuerdo mucho, estábamos en devocional cuando lo hacíamos aquí arriba, y por la mañana me dice el Señor, hoy esté pendiente que te voy a decir que qué tiene que hacer. Y empezamos el devocional y vino la hermana Felisa con John, uno de los nietos que traía. Y cuando estamos en el devocional, el Señor me dice, cuando termine, necesito que le dé 50,000 pesos a John. 50,000 pesos a John. Bueno, Señor. Y yo recuerdo que terminamos el tiempo de oración a las 7:30 y yo le di los 50,000 pesos a John. Hubo gente que se molestó porque yo le daba 50,000 pesos a John. ¿Qué va a hacer ese muchacho con 50,000 pesos? Igual era pequeñito, ¿no? Creo que tenía la edad de... O un poquito... No, te creo... Sí, un poquito más grande, sí, tal vez así. Ese muchacho saltaba, me abrazaba y... ¿Sí? Y contento, eso lo marcó en alguna forma, porque hace poco estuve hablando con él, lo marcó en alguna forma, y él nunca se le olvida eso. Un niño con 50,000 pesos, pues ya sé que digo, unos 8 años atrás, 7 años, 8 años, les he sorprendido. Y también creo que inclusive la hermana Felisa me hizo el reclamo y me dijo, ¿por qué le dio los 50,000 pesos a John? ¿Qué hizo con eso? Yo no sé. Yo no le compré helado, yo no sé si volvió loco con esos 50,000 pesos. Algo hizo Dios, algo hizo Dios. Yo únicamente le dije, hermana, mire, Dios me dijo que hiciera eso, se lo di. Y ya hay problema de Dios con él. Ahora le reclamó al Señor. Y han ocurrido tantas cosas así que uno no entiende. Alguna vez estaba con mi hijo, estábamos en el salón grande y un miércoles estábamos terminando la oración y íbamos a recoger la ofrenda. Y me dice, Señor, echa en la ofrenda todo lo que tienes. Pero dígale a su hijo lo que va a hacer. Y estaba Fernando y le dije, mire, lo único que tenemos para mañana es esto. No era mucho. No tenía mucho dinero, tenía, ¿qué digo yo? Como 15,000 pesos, y eso era mucho. Le dije, mire, es todo lo que tenemos y era lo que íbamos a comprar ahorita, unos huevitos para mañana el desayuno, pero el Señor me dijo que lo echara y cogí y los eché. Y él me miraba y me decía, ¿y mañana? ¿Y mañana? Pero ¿sabe qué fue lo interesante? Y él fue testigo de eso, que cuando salimos, hubo alguien que me dio, no 15,000 pesos, sino como 100,000 pesos. Y él se dio cuenta. Creo que le impactó mucho. Y siempre hay cosas que Dios nos dice que hagamos, no lo entendemos. Como no entendemos en la Biblia cuando le dice a Abraham, sacrifícame tu único hijo, sacrifícamelo. Pero ¿cómo así, Señor? ¿Tú me lo das y ahora me lo pide? No comprendemos las cosas de... Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, te mandamos... Voy a alargarle el diálogo de Marta, y no está escrito, pero permítame, lo voy a alargar. Te mandamos avisar que Lázaro estaba enfermo, te diste por desentendido, y es más, llega 4 días después y... no lo entiendo, pero yo no sé si trató de hacer hacer sentir culpable a Jesús. ¿Qué sucede cuando tú llegas a un lugar
y te dicen, ¿sí ve por no haber estado usted todo lo que pasó? Como quien dice, duélate. ¿Sí? Usted es el culpable. Y buscamos culpables. Pero desconocemos la parte espiritual de lo que Dios está orando. He conocido muy jóvenes, gracias a Dios que en los tiempos que llevo en el ministerio, he conocido muchos jóvenes, algunos ya están casados, algunos ya son adultos, otros son pastores. Es tanta la gente que Dios me ha permitido conocer. He conocido muchachos locos, que no les importa nada hacer cualquier locura. Hasta que se fueron de narices, voy a decirlo así. Y les aconteció algo en su vida que marcó su vida y con eso se quitaron. Y a veces he ido, Señor, ¿por qué pasó, Señor, si él era una persona que podía lograr muchas cosas? ¿Sabe cuál ha sido la respuesta que Dios me ha dado? Era necesario que le pasara eso en la vida para que aprendiera a depender de mí. De lo contrario, nunca me hubiera prestado atención. Y a veces en la intercesión, casi como hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, Señor, la vas a destruir y si hay 50 personas, ¿no la vas a perdonar? A veces en la intercesión sucede lo mismo. Dice el Señor, mire, voy a hacer esto. Y algunas cosas no las dice el Señor, no todas. Señor, y no es posible que, como dijo Jesús en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es necesario que pase. Pablo, cuando está hablando, despidiéndose de la iglesia que ya va a ir para ser tomado preso, él dice, porque es necesario que después de pasar de muchas pruebas, entres al reino de Dios. Pero todas estas situaciones nos ayudan a desarrollar la fe. Cuando tú tienes una intimidad con Dios. Para Marta, inclusive para María, porque inclusive ella va y le dice, en el versículo 32 viene María, la que adoraba al Señor, tenía una adoración especial para Él, la que había ungido los pies del Señor y le había enjuagado con sus cabellos, como dice en el versículo 2. Dice, viene Marta y le dice, viene, el maestro está aquí, te llama, dice el versículo 28. Y en el versículo 32, para no leer el resto, dice, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a su pie diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Otra que hace sentir culpable a Jesús. Paréntesis, ¿en cuántas ocasiones tú has hecho sentir culpable a Jesús o a Dios? Si esta persona se hubiera atravesado en el camino, yo creo que no hubiera cometido este error. Más bien, si usted hubiera tenido en cuenta a Dios, así se hubiera presentado el mismo cielo, el mismo infierno, te hubiera librado. Porque cuando se pierde el temor de Dios, es cuando cometemos los peores errores de nuestra vida, las peores decisiones. Estamos como Sansón, pensamos que esta vez saldremos como las otras, dijo él, pero no se ha dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Por eso la importancia de aprender a caminar, de no confiarnos en nosotros mismos. Jeremías, el profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede entender? Y se queda con la pregunta. Y luego ahí en el capítulo 9 dice, yo que escudriño la mente y el corazón, dice Dios. Él solamente puede entender. A veces terminamos haciendo cosas que no entendemos ni por qué las estamos haciendo. Porque sabemos que estamos ofendiendo a Dios, aún faltando nuestro respeto a nosotros mismos. Fíjese que Marta y María le hacen el mismo reclamo. Tal vez son diferentes niveles de fe. Definitivamente dice, estaba limitada la fe a la presencia de Jesús, en una presencia física. A veces le echamos la culpa a personas cuando no están a nuestro lado. Pero yo creo que lo más importante para cada uno de nosotros es la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús en este pasaje constantemente le está haciendo entender a Marta y a María, igualmente a nosotros, porque nos vemos involucrados en diferentes situaciones. ¿Qué es lo más importante para un hombre, para una mujer que ha puesto su confianza en el Señor?
No poner la vista en las circunstancias, en los problemas, sino en el Señor. Tenga cuidado de que la presencia de Dios esté contigo en todo tiempo. No es un lugar donde la encuentra. Es en el caminar diario que tú le invitas, le lleves, de ahí el devocional que hacemos todos los días en la mañana, de ahí el tiempo que tenemos que buscar de Dios, y a medida que le vamos conociendo más, nos vamos acercando a Él, más le vamos buscando y encomendamos todo lo que hacemos en la mano del Señor. No como a veces invertimos las cosas, ¿no? Después de que hemos hecho tantas cosas en el día por la noche, gracias Señor por lo que me permitiste hacer. Y tal vez la voz de Dios tratando de decirte, ay hijo, ay hija, si me hubieras dicho que desde por la mañana cómo tenías que hacer las cosas, tal vez hubieran sido diferentes en tu vida. Porque aunque muchas veces no escuchamos una voz audible lo que tenemos que hacer, Dios a través de su Espíritu Santo prepara nuestro corazón en esa conexión con Él para irnos indicando las cosas que tenemos que hacer. ¿Quién puede entender eso? Solamente aquellos que tienen una confianza absoluta en el Señor. Y es interesante porque Dios hace ese milagro. Le lleva a hacer cosas a partir del versículo del versículo 38. Jesús se conmueve, dice Jesús profundamente conmovido otra vez. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra. Y Él comienza a hacer cosas que son locura. Por eso el evangelio es para locos. La fe es para locos. Te manda a hacer cosas que Dios no te va a explicar por qué. Simplemente hágalas. Pero solamente cuando las va a hacer tenga la plena seguridad de que es Dios quien te está dirigiendo. Porque he conocido de gente que ha hecho cosas creyendo que Dios le estaba hablando, pero realmente no era Dios el que le estaba hablando. Jesús le da la orden, versículo 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Y mire lo que dice Marta. Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Es interesante, yo no he entendido este pasaje hasta hace poco. Porque generalmente... Tal vez la fe de Marta y de María en Jesús hubiera estado activa si Él llega 3 días después de que Él haya fallecido. Porque había una creencia en el pueblo de Israel que la persona que se moría, el espíritu, la vida de la persona quedaba durante 3 días. Era una creencia en el tiempo, en ese tiempo. Inclusive a veces en el velorio. ¿Usted no han ido a velorios que a veces le colocan un vaso de agua debajo del ataúd? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? La creencia es para que el alma tome agua. Bueno, no tome agua de eso. Es una creencia que tiene. No es bíblico. No, usted no van a encontrar eso en la Biblia. No es bíblico. Es una creencia y por costumbre que se tiene. Y de acuerdo a la fe que tiene la gente. Pero para que cualquier creencia del mundo, dijera así, no quedara como perspicacia para decir, no, lo que pasa es que Jesús sabía que una persona a los 3 días puede volver nuevamente, y bueno, y toda la argumentación que hay. Esperó 4 días, que ya era imposible. Es más, aquí lo que está diciendo Marta, mire, ese cuerpo ya está descompuesto. Ya está descompuesto. Pero Jesús hace una locura. Trasladémonos a nuestra fe. Yo no sé qué tan grande es. Que un día es un ser querido, a usted lo acaba de enterrar, ya lleva 4 días, y le dice, vaya, dice al sepulturero que vaya aquí, te abra donde lo enterraste. ¿Lo haría? Difícil. Si escasamente en el ataúd nos acercamos y como que no nos atraemos a decir, en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. Y si lo hacemos por allá, Cristo, levántate. No nos atrevemos a decir. Quizás cuando todavía está respirando, y lo he hecho en muchas ocasiones, que he estado en momentos que la persona casi se está yendo y voy y coloco la mano en el pecho, en el nombre de Jesús reclamo vida. ¿Sí? Es lo que Dios hace. Creo que fue lo que pasó con mi hermana Mercedes la otra vez cuando tuvo la dificultad. La hermana Emma oró en una forma que reclamó vida y hasta hoy la tenemos aquí. Estábamos también en la iglesia de Filadelfia, aquí cerquita, a San José. Estaban sirviendo la cena y lo que dice la palabra.
Alguien fue a tomar la cena no estando en paz con Dios y cayó muerta. Había un médico y una enfermera ahí y certificaron que estaba muerta. Y lo que hicimos en ese momento, ya estábamos con mi esposa, la llevaron al segundo piso. Y allá los intercesores pusieron a orar por ella y ella volvió. Hay un CD, creo, un cassette, no recuerdo qué, quedó grabada el testimonio de ella. Falleció, clínicamente falleció. Sí, no faltaba si no llaman a la funeraria para que vinieran y la recogieran, hicieran levantamiento, qué sé yo. Pero algo hizo Dios. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas oportunidades nos perdemos de ver la gloria de Dios porque nos acomodamos a las situaciones? Sí, se perdió, ya. Ay, digamos lo que dijo Lázaro. Lo que dijo Job, perdón. Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Si se fue, vende otra cosa mejor. ¿Y qué tal que le diga al Señor, espere. Pelee por lo que es tuyo? Van a venir a sacarte de la casa y tú simplemente le entregas las llaves porque ya, sí. Y no vas a reclamar tus derechos. A no ser que Dios te diga, ya, suficiente, tengo algo mejor para ti, hágalo. De ahí la importancia de esa comunión con Dios. Dios le dice, Jesús le dice a la gente, quiten la piedra. Y Jesús le da una frase que para mí ha sido de bendición y que nos confronta lo que dice el versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, que si creyeres, verás la gloria de Dios. El mundo dice, ver para creer. Hasta que no vea a Dios, no voy a creer. Qué lástima que lo vas a ver después de que te mueras. Ya no hay solución. La fe es creer que hay un Dios. Y por eso le decía de Hebreos 11:6, crea que le hay. Así tú no lo ves. Tú ves el aire, pero hay aire, ¿cierto? Usted me dice, tengo un dolor de estómago horrible. Y digo, muestre, quiero ver el dolor. ¿No lo ve? Pero lo sientes. Bueno, lo siente el que tiene el dolor. Así es con Dios. Hay un Dios. ¿Y cómo lo descubro? Romanos capítulo 1 dice que se manifiesta por toda la creación. No crea todo lo que te dicen. Mira el trasfondo. El hombre no ha podido crear al ser humano. No puede hacer el agua. No la puede hacer. No la puede hacer. Y saben los componentes químicos y todo. No. La sangre inclusive, aunque la pueden... Hay adelantos científicos en cuanto a eso. Hay cosas que son imposibles para el hombre, pero para Dios no. Por eso, creer para ver. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Crea. ¿Quieres ver la gloria de Dios en una situación específica que estés viendo? Crea. Crea. Señor, yo sé que este problema que estoy pasando, voy a la gloria de Dios. Lo he visto en infinidad de veces. Tendría que gastar mucho tiempo para contar testimonios. Y yo creo que los que estamos aquí reunidos y los que nos escuchan, pudiera contar cualquier cantidad de testimonios de haber visto la gloria de Dios palpable. Palpable. De tal manera que dice Romanos que es de necios el decir que Dios no existe. Simplemente porque le crearon una teoría de gente que a la final no sabía ni lo que estaba diciendo tampoco. Muy estudiados, sabiendo que Dios no escogió lo sabio del mundo, dice 1 Corintios, sino lo necio del mundo para avergonzar lo sabio. Hay un libro que estoy leyendo, me faltan unas últimas páginas, y habla justamente de lo que creen los científicos y hasta donde avanza la fe. Y hay un puntico nomás que no se han puesto de acuerdo. Pero los científicos todo lo conduce a que tiene que haber un Dios, un ser superior que sustenta todas las cosas. Que sustenta todas las cosas. Y es ahí que le dura al hombre reconocer que hay un Dios, porque se le caen sus argumentos. Pero cuando un hombre o una mujer reconoce que tiene que haber un ser que gobierna sobre todas las cosas, y cuando interviene.
A veces me gusta seguir las noticias, pero no de acuerdo a lo que dicen los periodistas, sino de acuerdo a lo que Dios está estableciendo. Y a veces cuando los gobernantes se creen muy seguros de todo lo que está haciendo, se les cae todo. Para la muestra un botón, ¿no? Es todo lo que está pasando. Que se tapan otra vez entre ellos. Pero la fe del cristiano está en que así se levanten hombres o mujeres que crean tener el dominio sobre todas las cosas, el único que tiene el dominio sobre todas las cosas, y que cuando quiere intervenir, interviene, es Dios. A veces el problema con el calentamiento global, culpa del hombre. Sí, culpa del hombre. ¿Por qué culpa del hombre? Porque desconocen a Dios. En Puerto Libertador, donde nosotros vamos, hay tiempos de sequías muy fuertes, como también cuando dice a llover hay inundaciones muy fuertes. Pero ¿sabe qué es interesante? Que la finca de los hermanos siempre hay producción. Haya invierno o haya verano. Y cogen buenas cosechas. No son parcelas grandes, pero siempre mantienen la bendición de Dios. Y los demás dicen, ¿y ustedes qué hacen? Y es la oportunidad para decirle, creemos en Dios que bendice. Bendice. Y lo interesante es que cuando ellos han entendido, son muy entendidos, son campesinos, quizás no tienen muchos estudios, muchos de ellos sí son bien estudiados, tienen hijos profesionales y todo, pero el principio que ellos saben y tienen claro es que a Dios hay que honrarlo, porque es el dador de la vida, el dador de la bendición. No te he dicho que si creyeres, dice aquí, verás la gloria de Dios. Y luego comienza a hablarle a un muerto. Lázaro, ven fuera. Y salió, yo no sé cómo salió porque estaba vendado. No sé cómo salió. La gente tenía que desatarlo. Eso es parte de otra predicación que quiero compartir. ¿Qué significa el desatar a una persona? Pero lo cierto, y quiero terminar con lo que dice el versículo 45 de Juan 11. Entonces, ¿se acuerda que habían ido muchos judíos a consolar a Marta y María? Había dicho. Entonces, versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ese era parte del propósito. No solamente que Marta y María creyeran, sino que muchos de los que estaban ahí, y creo que esta bendición, yo añadiría perdón por añadir a la palabra, diría, y los que leyeran este pasaje y creyeran en Dios, tenían una fe firme de que para Dios no era imposible. Pero igual está la opción del versículo 46 que no puedo dejar pasar. Dice, pero algunos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y en lugar de glorificar a Dios, se reunió el concilio y buscaban cómo acabar con Jesús. Hay dos opciones ante los milagros. Uno, creer. O el otro, simplemente tratar de justificar el porqué. Una razón científica, el por qué sucedió la cosa. A lo mejor va a encontrar algunas cosas, pero es más fácil y peleamos menos en aceptar que Dios es el que interviene en todas las cosas y darle la gloria. Señor, yo no entiendo lo que pasó, Señor. No sé si fue por mi habilidad o porque alguien hizo algo. No sé, Señor, pero lo único que te puedo decir, Señor, tú lo estás haciendo, Señor. Y a ti te quiero dar la gloria, Dios. Así que mi hermano, mi hermana, todas las cosas que pasan, algún propósito tiene Dios. Algo hará Dios. Algo hará Dios. En alguna forma Dios manifestará su gracia y su poder. De alguna forma, aunque no lo entienda. Ni Él me va a explicar tampoco. Allá arriba tal vez nos va a explicar muchas cosas. Pero mientras tanto tener la firme certeza de que Dios nos ayudará a salir adelante. Creo que esa es la esencia de la vida cristiana. Creer que hay un Dios y que es galardonador y que nuestra fe puede estar fundamentada en aquello que Él quiere hacer con nosotros. Veremos la gloria de Dios en diferentes circunstancias. No nos garantiza que no vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero en medio de todas ellas, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Amén. ¿Oramos? Padre, yo te doy gracias por estos momentos que tú nos enseñas esta palabra, Señor, que está escrita, Padre. Te pido que traiga revelación sobre nuestra vida y nos enseñe, Señor, a vivir para ti, a ver tu gloria, tu bondad, tu misericordia en medio de todas las cosas, Señor. Aprender a descansar en ti, a decirte, tú eres precioso, tú eres maravilloso, tú eres el Dios de vida, el Dios que nos sustenta con el poder de tu palabra. Quita todo temor, quita toda incredulidad, Padre.
Y yo te pido que en el transcurso de estos días, Señor, en medio de las situaciones que vivimos, Señor, tú nos dejes ver tu gloria, pero sobre todo seamos sensibles a esa presencia maravillosa de tu amor, de tu gracia y de tu bondad, Padre. Bendigo a tu pueblo con esta palabra, Señor. Bendigo a aquellos que nos están acompañando a través de los diferentes medios, Padre, que esa presencia maravillosa siga con ellos, sustentándoles, guardándoles, y que en este día, Padre, especialmente podamos continuar, Señor, agradeciéndote por todo, trayendo reposo, descanso y nuevas fuerzas en ti, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones.